No debes de venir más por aquí. Sí, no voy a poder contenerme, entiéndeme. Por favor. Te quiero, Nora. Váyase. Te voy a llamar. Te voy a llamar. La puerta de... Te voy a llamar, Nora. ¿Quién no sufrió por amor? ¿Verdad que el inicio es perfecto? Eso de las mariposas, dormir abrazados, la respiración del otro cerquito de la tuya, su olor, su voz. En la calle el sol brilla y en el mundo solo caben los dos. Pero llega el momento en el que inhalas y de repente falta oxígeno. El cielo se nubla, una tormenta te cae encima, empiezan los malos entendidos y las discusiones. Él ya no es el mismo, y quizás tú tampoco. Aunque aún se quieren, eso que conoces como amor se acaba. $22 años y ha vuelto a la vez pasada a buscarme, pero le he dicho que no. Yo no como lo que vomito, le he dicho. Sabiduría. Eso le he dicho, vos comés lo que vomitas, le dije. Si vos lo comés, le dije, yo no, le dije. Ya fuiste, le dije, pasó, le dije. Sufrí, lloré, le dije, pero yo no voy a volver a sentir ese dolor, le dije. La Pulga presenta Nos dicen putas. Episodio 2. Amor, sexo y dinero. Todas nuestras relaciones son distintas y ninguna es fácil de construir. La Vero tuvo 3 compañeros y como ocurre con los vínculos de todas, cada uno tuvo una dosis de dolorcito en el pecho. Era muy borracho y he dicho, si en 20 años sigue tomando, o sea, llega el momento que te cansa. Y nos hemos separado porque también creo que se enamoró de otro, tal vez tiene deseos de tener hijos, porque yo no le quise dar hijos. Y no puedo ser egoísta, entonces he dicho, ya, haga su familia. Claro. Hace un año que nos hemos separado, así, he pasado por un proceso otra vez de duelo. Lo que están escuchando ahora es un relato sobre su tercer marido, su última pareja. Me ha ayudado con mis hijos cuando estaban chicos, no económicamente porque tampoco tenía un trabajo, él trabajaba con autito, pero yo desde el principio le dije que él haga su plata, que yo generaba bien y que yo quería sacar adelante a mis hijos, que solamente me ayude con algo del alquiler y de la alimentación como si estuviese pagando un cuarto él. En eso quedamos, por eso tengo el orgullo de decir que yo lo conseguí todo sola con el trabajo sexual. Pero la seguridad con la que Verónica decidió finalizar este vínculo no siempre estuvo ahí. Con su segundo marido, la relación fue muy difícil y la ruptura aún más. ¿Alguna vez sintieron el dolor del desamor? Cuando estás en la cama, acurrucada, y parece que te hundes infinitamente en el colchón. Como si el mundo siguiera, pero tu vida está detenida, incompleta y desordenada. Algo así le pasó a ella al separarse. Y por lo que nos cuenta, parece que toda esa vulnerabilidad la llevó a tomar decisiones importantes. Ahí tuve que recurrir a ayuda profesional a un psicólogo y el psicólogo me derivó a un psiquiatra porque me deprimí tanto que no podía dormir, no podía comer, quería estar en mi cuarto oscuro y hasta que un día mi hermana me dijo el montón de tabletas para dormir y todo. Vino, me habló, me dijo que, qué estaba sucediendo, creo que me hizo reaccionar. Me dijo, no te eches al muere, que tienes, solamente tienes tú 3 hijos. Y fue bien duro.
Y de ahí fue lo que empecé el trabajo. Reempezaste, ¿no? De ahí empecé otra vez ya a tomarlo más en serio. Tal vez en el momento que me separé del primero, como que iba una vez a la semana, 2 veces para tener nomás unos pesitos, y no iba más porque también mi hijo estaba chico, no había con quién dejarlo. Y de ahí cuando ya me he quedado con los 3, ahí lo he tomado bien en serio el trabajo y he dicho no. Me he sentado, me he mirado y he dicho que no, que mis hijos tenían que tener lo que yo no tuve. Dejar o continuar el trabajo sexual. La razón por la cual la Vero tomó una decisión fue clara: la independencia económica, no solo por sus hijos, sino también por ella misma. No contar con las condiciones mínimas para sostenerse de manera independiente es, sin duda, uno de los mayores factores de riesgo que exponen a las mujeres a situaciones de violencia. Esta violencia no es solo patrimonial y económica, sino también física y sexual. Para las mujeres, el trabajo representa más que una simple fuente de ingreso. Significa la posibilidad de una vida sin violencia y con capacidad de autodeterminación. El trabajo sexual, históricamente, ha sido una opción para aquellas mujeres que no tienen acceso a más posibilidades de autogestión económica. Este les permite alcanzar un mínimo de independencia. Sin embargo, como hemos atestiguado a lo largo de la producción de este podcast documental, ingresar al mercado laboral a menudo implica cambiar un mal por otro dentro del sistema capitalista. Es decir, sustituir un esposo por un proxeneta o por un patrón. Por ello, el trabajo debe entenderse como un primer paso hacia la emancipación de las mujeres y no como su realización completa. La lucha por condiciones dignas de trabajo, incluyendo el trabajo sexual, sigue vigente más que nunca. Vero entonces decidió empezar de nuevo, en Santa Cruz. Pero lo que comenzó con entusiasmo terminó siendo una temporada pesada y brumosa. En esta ciudad, la dinámica del trabajo sexual tiene una atmósfera propia y casi asfixiante. Imaginemos un salón amplio, oscuro, con el aire algo denso. El olor a alcohol está impregnado en el piso. Las mesas dispersas están repletas de botellas y ocupadas solo por hombres, muchos de ellos solitarios. Las trabajadoras deben caminar por el lugar con tacones altos y vestidos ajustados. Así como dice la Vero, deben calentar al cliente hasta que alguno las llama a sentarse a su lado, a tomar 1, 2, 3 o más vasos de cerveza, y luego las lleva a un cuarto. Cuantos más tragos les dan, mejor, porque eso significa más dinero para los dueños del local, que observan todo en silencio. De esa forma que dije, no puedo estar así. Llegaba media mareadita en la madrugada. De esa forma me vine a Cochabamba, a donde no podía tomar para poder cuidar a mis hijos. Una lucha. Fue una lucha. Y ahora digo, no, fui bien valiente porque me agarré mis 3 hijos y me vine. Solita, sin conocer a nadie, nunca había venido a Cochabamba. Alguien le había dicho que en los locales de Cochabamba no se toma con los clientes, que solo se hacen piezas, que el trabajo es de 6 a 10 de la noche y que podría estar más tiempo con sus hijos. Vero lleva más de 20 años viviendo en Cochabamba. No solo encontró un lugar adecuado para trabajar, en este tiempo también acumuló un sinfín de experiencias, tanto propias como de sus compañeras, sobre temas que suelen ser invisibilizados en el trabajo sexual. Ha sido testigo de las circunstancias en las que las mujeres están orilladas a abortar, de los embarazos que deben ocultar, de los partos solitarios y dolorosos y de las complejas relaciones que surgen en torno a la maternidad.
me sorprendió harto de que muchas compañeras no se colocan ningún anticonceptivo porque si es las tabletas que les hace poner mal genio, dolor de cabeza, si es el implante que las enflaquece o que las engorda. O sea, hay miles de cosas que les hace y prefieren cuidarse nomás con el preservativo. Pero ha habido problemas de que el preservativo se les ha roto o que se emborracharon y no estaban con sus 5 sentidos y no se colocaron. Y grande ha sido mi sorpresa descubrir que la mayoría, te diría, y todas, siempre han tenido que tener un aborto. Se han provocado un aborto tomando las pastillas, la Psicotec o mates tal vez abortivos. En otro caso, algunas que no han podido reunir o que han tenido miedo, ha nacido el niño para el cliente. La realidad nos muestra que hoy el uso de anticonceptivos sigue siendo un problema dentro del trabajo sexual. Infórmate y encontrá tu método anticonceptivo. Por una parte, siguen siendo inaccesibles económicamente para gran parte de la población. Por otro lado, no hay información confiable sobre la diversidad de métodos disponibles, cómo deben usarse y cuánto tiempo son efectivos. El SIDA exige un amor responsable. Ahora, Androtex con cloruro de benzoico. A esto se suma la presión que ejercen los clientes constantemente para no usarlos, especialmente los métodos profilácticos, aquellos que protegen de enfermedades de transmisión sexual. A pesar de la discriminación que las trabajadoras sexuales enfrentan por ser consideradas contagiosas, son principalmente los clientes quienes se oponen al uso del condón. Pónselo. Esta es otra de las razones por las que urge una legislación del trabajo sexual, para tener acceso directo a anticonceptivos y a información clara sobre los mismos, pero también para darle a las trabajadoras sexuales un marco jurídico en el cual puedan refugiarse ante la presión de los clientes. Aunque se sabe que una ley no cambia estas prácticas de riesgo de un día a otro, sobre todo ante el poder que tienen los clientes en estos intercambios, sin una ley es prácticamente imposible empezar a siquiera abordar el asunto. Nosotras como organización hemos gestionado tener un convenio con Mary Stock que les pone gratuitamente. Entonces ya las que no quieran ir a Mary Stock ya se hacen poner en una privada. Mis compañeras afiliadas, cuando hay, digamos, alguna ayuda, por decirte, me llegó, yo consigo, por decirte, un montón de preservativos. A las primeras que le doy es a mis afiliadas. Tenemos convenio, por ejemplo, con Mary Stock. Entonces, en Mary Stock, la que lleva su credencial, que es afiliada a WARMI, tiene todo gratis. Tenemos este convenio con un consorcio de abogados. Si es afiliada a WARMI y su problema de la compañera le llega a costar, digamos, unos 1.000 bolivianos, él le cobra la mitad. Y en extrema necesidad que no tenga nada, no le cobra nada. Tenemos también convenio con laboratorios, Vida Sana, donde las chicas que no tienen dinero les hace el laboratorio gratis o les cobra lo mínimo, siempre y cuando sea afiliada a WARMI. Entonces son esos convenios que nosotros le ofrecemos a las chicas: si te afilias aquí vas a tener estas cosas. Y debido a eso me llaman, me dicen quiero afiliarme, o vienen y se los afilian. Se les hace así su credencial. Como acaban de escuchar, WARMI, la organización de la cual Verónica es directora, gestiona posibilidades de acceso a información y cuidados básicos para sus compañeras afiliadas. Pero, ¿cuál es la realidad de las que no tienen acceso a ningún método anticonceptivo, ya sea por falta de información o dinero?
También pensemos en lo que mencionábamos antes, la insistencia de los clientes en no usar protección. Muchos las obligan a tener relaciones sexuales sin preservativo, bajo amenaza de no pagar el servicio o incluso de quitarles la vida. Entonces, en estos casos, los abortos clandestinos en situaciones de precariedad, peligro y soledad son una realidad frecuente en la vida de las trabajadoras. Mientras nos pasamos el termo de agua caliente para prepararnos un café, Vero, y también nosotras, nos hacemos muchas preguntas, a partir de las experiencias que nos comparte. En Bolivia, el aborto solo está permitido en casos específicos, lo que obliga a muchas mujeres a optar por alternativas clandestinas e inseguras. Esto hace que sea casi imposible tener datos confiables sobre la cantidad real de abortos, sean legales o no. En 2019, basándose en casos registrados en el sistema de salud e incluyendo interrupciones legales y abortos incompletos, IPAS Bolivia estimó que se realizan más de 50.000 abortos al año, con al menos 185 abortos clandestinos cada día. La falta de registros claros sobre un problema de salud pública tan importante dificulta entender lo que viven las mujeres que necesitan abortar y cómo se podría apoyarlas con políticas públicas. Por ejemplo, no hay información sobre cuántos abortos clandestinos afectan a las trabajadoras sexuales ni qué se podría hacer para prevenirlos. Está penado por ley, pero a ver, ¿qué es mejor? ¿O cuál es lo... tener un hijo para un cliente o hacerte un aborto? Porque al final, ese hijo, si es mujer, no sabe, no lo has deseado, lo has tenido, tal vez ni el mismo cariño le tenés. Por ahí puede crecer, ser joven y puede repetir, seguir el trabajo sexual. Entonces, algunas dicen, ¿no? Son emociones encontradas, pero yo en mi caso sé que está penado. Pero yo tendría un aborto clandestino. Por falta de conocimiento y también tienen miedo. Dicen, no, por ahí de repente me va a venir una hemorragia, voy a morir, por ahí me lo van a hacer mal. Y tienen ese miedo, falta mucho conocimiento. Simplemente aquí estamos a la que la amiga te dice, anda donde un doctor que yo me hice, que no te va a cobrar muy caro. O la otra, tómate esto. O yo he escuchado unas chicas que dijo, por ejemplo, para carnavales, me he puesto todo ese día a levantar agua, ladrillo, para provocarme, para poder llegar al SUS. Y decirle que me he caído por carnavales y que mi hijo lo estaba perdiendo. Y yo le he dicho, estoy ahorita, me está bajando sangre, ¿por qué no vas donde el doctor? ¿No andas? No, voy a aguantar esta noche más, porque de repente me lo van a retener todavía, que pierda más. O sea, ellas mismas se tienen que provocar para irse a hacer un aborto al SUS. Y pese que el SUS dice que le colocan las retean y todo, incluso los amenazan con decirle, vos te lo has provocado, de aquí vas a salir directo a la policía, porque es penado. O sea, y todo eso tienen miedo, y a uno no le queda más que llegar a parir. Entonces yo estoy muy de acuerdo con que el aborto debería ser despenalizado. Contrario a lo que muchos piensan, necesitar un aborto no es sinónimo de irresponsabilidad. Es más bien una respuesta a una realidad compleja, la falta de acceso a educación sexual, anticonceptivos, planificación familiar y atención médica de calidad. Hoy en día, los abortos clandestinos son una de las principales causas de muerte materna. Según IPAS México, entre el 4.7% y el 13.2% de las muertes maternas en el mundo se deben a abortos inseguros. ¿Estas muertes podrían evitarse? Claro que sí,
Con políticas públicas y atención médica adecuadas, la interrupción del embarazo es un procedimiento completamente seguro, que incluso puede realizarse en casa sin riesgos significativos. La salud reproductiva debe abordarse de manera integral. Las mujeres necesitamos herramientas antes, durante y después de decidir si ser madres o no. Tenemos derecho a educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. De la misma manera, tenemos derecho a un parto gratuito, seguro y humanizado. La falta de un enfoque integral no solo nos priva del acceso a abortos seguros, sino que también convierte el parto en un privilegio de quienes pueden pagarlo. Esto lleva a que muchas madres sean víctimas de maltrato y violencia en clínicas y hospitales, donde no priorizan las necesidades ni los sentimientos de las madres ni de sus guaguas. Si el aborto no es una opción, ya sea por temor o porque no pudieron reunir el dinero para pagarlo, muchas mujeres optan por no decir que están embarazadas, ya que eso les impide portar el carnet sanitario. Sin alternativas, se ven obligadas a seguir trabajando porque tienen hijos que alimentar o alquileres que cubrir. Algunas recurren a locales clandestinos de alto riesgo, donde no existen controles, o ven el modo de ocultar el embarazo muy entrado el tiempo de gestación. Cuando llega el momento del parto, el hospital les entrega una factura abrumadora, y entonces, ¿qué les queda por hacer? Yo veía en esa época en la maternidad y tenía amigas que estaban como secuestradas porque no tenían la plata para pagar y salir. Entonces no las soltaban. Estaban con sus hijitos. Incluso tuve una experiencia de una amiga que fuimos a visitar a otra amiga y la señora dijo, alguien que se lo quiera llevar a mi hijo lo regalo, pero que me pague todo esto aquí que debo. Y mi amiga vino, agarró, pagó todo lo que debía y la señora se lo regaló a su hijito. Entonces han habido así experiencias para personas que no tienen. En un momento también una de mis hermanas estaba internada, ya había dado a luz, pasó una semana, el marido fue a buscar plata y desapareció, no volvió. Oh, capo. Sí, entonces viene mi madre, me dice, tu hermana ya hace una semana que le han dado de alta y no hay plata para sacarla. Entonces yo tuve que ir a sacar a mi hermana. En otro caso, algunas que no han podido reunir o que han tenido miedo, ha nacido el niño para el cliente. Y actualmente crían a ese hijo que es para el cliente. Entonces, o sea, es una cosa que no lo pueden evitar. ¿Por qué no te has hecho? Le pregunta, ¿por qué no te has hecho un aborto? Porque ya no me dio tiempo. Mientras juntaba la plata, cuánto tiempo me iba a dar para recuperarme, no iba a poder ir a trabajar, qué iban a comer mis otros hijos, han tenido que ponerse faja y trabajar hasta los 8 meses. Lo que les queda a las trabajadoras que han parido sin desearlo es atravesar este tipo de situaciones angustiantes por falta de dinero. Entonces, brota una pregunta incómoda. Si esta es una realidad concreta, ¿por qué una parte significativa de la población continúa negando que el aborto debería ser una cuestión de salud pública? Y también está la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando realmente desean ser madres? Por imposición o por elección, por las implicancias de su oficio o por el deseo de formar una familia, la maternidad, sin duda, es una realidad compleja en la vida de las trabajadoras sexuales. Yo tenía 20 años cuando nace mi primer hijo y recuerdo que no sabía, se me rompió la bolsa, sentía nomás que perdía líquido, pero no sabía qué era la bolsa, nadie me había orientado de eso. Y voy a una clínica y la clínica me dice el doctor, tu hijo está quedando seco, se te tiene que hacer una cesárea. Hay que colocarte una inyección para ver si nace o si no, cesárea.
pero mi experiencia fue que, digamos, estaba dolorida de mi barriga, llego, me ponen unas botas de trapo hasta acá, hasta la rodilla, unos guantes hasta acá, un gorro, un chulo, una bata que se veía mi trasero, solamente lo de adelante, me suben a la camilla y me amarran. Eso era años antes que así se atendía. Viene una enfermera, me rasura. Viene la otra que me dé la vuelta y me pone una enema. Entonces, date cuenta la tortura. Y esa fue mi mala experiencia. Y al final que mi hijo nace normal, no me hicieron necesario. Nacieron más por parto Por natural. parto natural, pero digamos eso de que me pongan enema, de que me rasuren, de que me amarran, fue una mala experiencia. Y dije nunca más a una clínica. Y encima que estaba yo ahí amarrada, venía un doctor, me metía el dedo, está en tanto, venía otro, o sea, para mí era una tortura. Mi madre en su momento había tenido, somos 15 hermanos y nunca fue a una clínica, todos nacieron en la casa. Solamente venía una partera a cortar el cordón. Entonces dije, ¿por qué no yo? Y lo mismo, y efectivamente nacieron y son sanos. Y yo me recuerdo que en el último era mi cama, al frente un peinador con su espejo, y yo en todo lo que estaba dolorida yo miraba, quería saber cómo salía, digo. Y le digo a mi marido, te vas a fijar cómo sale, porque muchas veces tenemos, digamos, la inocencia que cuando sale recién desarrolla. Entonces, y le digo después, no, ¿cómo nació? No sé, yo solo vi un túnel con una cosita negra cuando acordé que ya estuvo afuera. O sea, una experiencia, digamos, bien bonita, pero ahí se sabe también, ¿no? Que es en realidad parir sin que le coloquen una inyección, un calmante. Y una experiencia bonita, por eso digo, cuando el niño va a nacer, nace. Luego de hablar por largas horas con la Vero, nos damos cuenta de algo importante. Sus hijos son un motivo de charla recurrente. La vida de ellos parece ser el hilo conductor de la suya. Por ejemplo, las decisiones de dónde vivir e incluso cuánto tiempo trabajar fueron tomadas en función de ellos. Esto significó que por 40 años de su vida, sus hijos han sido el eje alrededor del cual se han construido tanto sus esperanzas como sus miedos. Y llegaba y lo único que hacía era meterme al medio de la cama de mi hijo, solita, así, ¿no? Mi hijo estaba todavía chico, el menor. Recuerdo una vez que nunca me olvidó, que llegué cansada, me eché en mi cama y para que no se caiga mi hijo al lado de la pared. Me había dormido con un cansancio tan fuerte que despierto y mi hijo se había despertado y se bajó, pero se había pasado por encima de mi cabeza y se ha hecho caca y todo, me había pringado, el cabello era duro y yo despierto asustada y le miro, yo estaba jugando ahí en el piso. Porque te digo, es tan fuerte quedarse con los hijos y solita. Y de ahí dije, no puede ser. Y volver otra vez a trabajar. Y no sabes si vas a volver a ver a tu hijo o no, o qué te va a pasar. Es triste salir en la noche, ir a enfrentarte con un montón de hombres que nunca has visto en tu vida, que por primera vez los ves. ¿Y qué te pueden hacer? Tal vez uno de esos me puede apretar el cuello, me puede matar. ¿Y quién cuida a mis hijos? Probablemente, si estuviéramos viendo un reportaje en un noticiero, justo en este momento comenzaría la música dramática. Son el tipo de situaciones que normalmente se espectacularizan en televisión.
Qué distinto es escucharlas desde la voz de la propia Vero. Y pensar que esta es solo una de las tantas historias que podrían contarnos las trabajadoras sexuales en el país. El relato de la Vero es uno que nos deja sin palabras, nos impacta, porque sabemos que no es exagerado. El miedo a morir y no ver a sus hijos es real. Una vez un tipo creo que se obsesionó conmigo. Y yo he tenido que trabajarle su mente. Dice, si no, no salgo viva de aquí. Y mis hijos. O sea, lo primero que uno piensa, ¿no? ¿Y mis hijos? ¿Con quién se van a quedar? Entonces, le he dicho, déjame, me voy a cambiar, andate, espérame ahí a la salida. Al tipo, sí, pero te vas a ir conmigo, sí, me voy a ir. No te va a faltar nada. ¿Por qué estás aquí? ¿Te gusta hacerte coger? Yo te voy a dar casa, te voy a dar comida, te voy a dar todo, o sea, pero una forma fría de decírtelo. Agarrado, ya, espérame a la salida, en la salida, nos vamos. Pero yo era por salvarme del cuarto que estamos encerrados. Ya, me voy a llevar tu cartera. Ya, llévatelo. Solo ha sacado mi cartera. O sea, y yo he abierto todo, he tenido que agarrar y avisarle a los guardias. Y quedarme esa noche a dormir ahí porque tenía miedo. Andaba rondándome por ahí. Entonces he dejado de ir a trabajar como unos 2 meses, me he tenido que ir a Oruro. Porque hay hombres que se obsesionan. Y lastimosamente las trabajadoras sexuales, para convencer al hombre que haga pieza, que se quede por hora, a veces ganamos más, le tenemos que hablar bonito, que mi amor aquí, que mi amor allá. Pero es una cosa de trabajo y algunos se lo creen. Es como la que ha pasado en La Paz. La chica se ha hecho la enamorada porque era un buen cliente, pero el tipo, al ver que no iba a conseguir nada, la mató. Entonces pasa, y a mí me pasó. Pero ahí pensaba, siempre hay mis hijos, y cuando ya he tenido otras experiencias de algunos, yo le he dicho, no, creo que vos te estás enamorando de mí, yo no quiero un marido. La violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales es tan extrema que en muchos casos las acerca a la muerte. No pocas terminan siendo víctimas de feminicidio. La realidad para muchas de ellas se resume en una encrucijada: salir a trabajar, asumiendo el riesgo, o no tener cómo alimentar a sus hijos. En una realidad en la que la ausencia de los padres es una constante. Es en este punto donde se hace inevitable reflexionar sobre la doble jornada laboral que enfrentan las madres trabajadoras. Conciliar el trabajo pagado con el trabajo no pagado de crianza y cuidado ha sido y es un problema fundamental para las madres trabajadoras. Es malabarear entre los tiempos de lo uno con los tiempos del otro, las exigencias de uno y las necesidades de lo otro, mientras se vive una sensación constante de no estar cumpliendo plenamente ni como madre ni como trabajadora. En 2023, una encuesta del Centro CEDLA reveló que las mujeres dedican al menos el doble de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Esto equivale, en promedio, a 6 horas diarias de tareas de crianza y cuidado para las mujeres frente a 3 horas en el caso de los hombres. A esto se le llama doble jornada. Después de cumplir con su empleo remunerado, las mujeres se enfrentan una segunda jornada en el hogar. En el trabajo sexual, esto se hace mucho más pesado. Los horarios y los espacios muchas veces no son compatibles y las trabajadoras tienen que dedicar aún más tiempo y recursos para poder lidiar con esta doble jornada. La falta de reconocimiento del cuidado como trabajo y como una necesidad social compartida evita que las mujeres, sobre todo aquellas en situaciones vulnerables, puedan acceder a servicios de cuidado como guarderías, comedores, escuelas, lavanderías, etc.
Un día, por ejemplo, Desde mi que te día levantabas. a día de que me levantaba, yo sí o sí me tenía que levantar 7 de la mañana, preparar el desayuno para mis hijos para que se vayan a clase. Porque habían 2 que estudiaban en la mañana y 1 en la tarde. Entonces me tenía que levantar a hacer ese desayuno, le preparaba, se iban a clase. En el tiempo que se iban ya dormía por lo menos 1 hora, 2 horas más. Ahí me levantaba, cocinaba, tenía que esperar a mis hijos con almuerzo y prepararlo al mayor para que se vaya en la tarde a clase. Llegaban, almorzaba, lavaba todos los platitos, todo, si había que lavar el uniforme para el otro día lo hacía. Y a 5 de la tarde me bañaba, había que revisar su tarea, su agenda, si no había tarea que le dieron, revisaba eso. 5 de la tarde ya tenía que estar bañándome, alistándome, porque a las 6 se abría el local. 5:30 llegaba al local. Allá agarrar, maquillarme, transformarme, 7 empezar a trabajar. Date cuenta, eran como 7 clientes por hora que tenía que atender. Si me decían 15, tenía que ser una máquina más rápida, a veces en 5 minutos lo sacaba. Entonces, 10:30 ya estaba en mi casa. Si bien a veces todavía los encontraba a mis hijos despiertos, a veces me iba por algún lugar, les compraba pollito, llegaba con algo para que coman, porque los hijos esperaban. Cuando son pequeñas, las guaguas ven a sus madres como sus cuidadoras. Sin embargo, al crecer, comienzan a cuestionar, a observar con más atención y a hacer preguntas. Yo creo que ellos ya sabían, solamente que no me decían Sospechaban, nada digamos, por el ¿sí? respeto. Yo creo que ellos ya cuánto sabían, porque un día cuando fui a Santa Cruz, me dice mi hijo, el menor, estábamos todos en la sala echados, conversando y no sé qué, y me dice, mamá, ¿y usted de qué trabaja? Pucha, yo ahí le miré a los 3 y le digo, mi trabajo, hijo, no es bonito, pero es feo, pero no soy un narcotraficante, no robo, pero con ese trabajo que llevo, le dije, les he dado el techo a ustedes, no les ha faltado nunca comida ni estudio. Y ahí el mayor se interpuso en la charla, le dijo, ¿y vos por qué le preguntás? Ya mamá no tiene por qué decirle nada más. Agradecer mejor que nunca te ha faltado nada. Entonces ahí me di cuenta que el mayor ya sabía. Usted no tiene por qué, mamá, decirle nada. Así que respetar. Ay, ya, perdón, mamá, perdón, mamá. Por muchos años, sus hijos no lo sabían, pero Verónica, después de la cena, salía a trabajar. Esto fue Nos Dicen Putas, un podcast documental de La Pulga sobre trabajo sexual en Bolivia, producido con el apoyo de Guarmi OTSB y con la subvención del Fondo de Mujeres Bolivia Aptapi Jopueti. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio. Las putas nos organizamos.